Buenos días, buenas tardes a todos y a todas los que nos están viendo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esto que ya es un ciclo recurrente de charlas IDD. Estamos con Andrés Piazza y Andrés Sastre, el dúo Andrés, los que son directores del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe. Y además de estos dos expertos, en esta ocasión contamos con un invitado de lujo. Nos acompaña Gonzalo López Barajas. Él es experto en temas de inteligencia artificial, blockchain, internet y economía digital. Y además, hoy en día está como Head de Public Policy and Internet en Telefónica, donde trabaja en el desarrollo del posicionamiento público de la compañía en temas de inteligencia artificial, blockchain, neutralidad de la red, plataformas digitales, entre otras cosas. Y bueno, justamente hoy viene a guiarnos un poco en esta charla, que será sobre la reciente publicación de la Ley de Inteligencia Artificial por parte de la Unión Europea, con la cual se pretende desarrollar su potencial y al mismo tiempo que busca prevenir los riesgos de la misma. Lo cual supone una novedad bastante importante que puede tener o va a tener probablemente un efecto a mediano y largo plazo en otras regiones que no son la Unión Europea, como por ejemplo la nuestra, aquí en Latinoamérica. La voluntad de esta nueva propuesta es establecer una regulación de los usos de inteligencia artificial de cara a que se promueva la innovación y al mismo tiempo se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales. En principio, queremos charlar con Gonzalo sobre las novedades que presenta este nuevo proyecto y cómo ha sido su proceso de creación y debate, y bueno, y cómo puede influir, obviamente, este desarrollo y, cómo puede influir esta ley en el desarrollo y en las potencialidades de esta tecnología, ¿no? A ver ahí. Está Sí, empezando. ahí. Ahora, eso es. Ahora mismo. Bien. Gonzalo, cuando quieras, puedes comenzar. Fenomenal. Muchas gracias, Sofía. Nada, en primer lugar, agradeceros a los tres, al dúo dinámico de los Andrés y a ti, la posibilidad de participar y contaros un poco cómo se ha planteado la regulación de la inteligencia artificial y cuál es un poco la visión que tenemos en Telefónica desde de esta regulación. Por empezar, yo creo que es importante poner un poco el contexto de cuál ha sido el enfoque de la Unión Europea en cuanto a la inteligencia artificial. Pasamos a la siguiente diapositiva. La Unión Europea empezó a hablar desde la inteligencia artificial pues ya a finales de 2018, creó un grupo de expertos y en diciembre de 2018 este grupo de expertos pues ya publicó unas guías para un uso ético de la inteligencia artificial. Esta fue una primera consulta pública que, tras un plazo de comentarios de los distintos grupos de interés, pues dio lugar a la primera guía ética para el uso de la inteligencia artificial en 2019 y desde entonces, pues básicamente se ha ido trabajando en el desarrollo de esta propuesta de regulación de inteligencia artificial, que es uno de los pilares estratégicos de la Unión Europea. Y tanto Margaret Vestager, vicepresidenta de la Unión Europea, han puesto de relieve la importancia del lanzamiento en abril de este año de la propuesta de regulación que supone lo que sería el primer marco jurídico en el mundo para regular un uso seguro y ético de la inteligencia artificial que está enfocada en el ser humano. Thierry Breton, que es el comisario del mercado interior europeo, ha destacado también la relevancia en cuanto a que Europa siempre ha apostado por
por proporcionar seguridad jurídica y protección a los consumidores y, por tanto, la propuesta de regulación de inteligencia artificial pues, supone un marco jurídico completo que trasladaría esta protección de los usuarios al entorno de la inteligencia artificial. Lo importante de la regulación, de la propuesta de regulación de inteligencia artificial presentada, es saber a quién afecta, ¿no? Cuál sería el ámbito, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y el ámbito queda determinado en principio por tres enfoques, ¿no? Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Aquí en realidad, ¿qué es lo que estamos regulando? El segundo enfoque sería quiénes están regulados, cuáles son los agentes que serían sujetos a esta regulación y finalmente cuál es el ámbito geográfico, es decir, dónde se aplica esta regulación. En cuanto a la definición de la inteligencia artificial, pues básicamente se define la inteligencia artificial como un software en el cual se determinan una serie de objetivos que va a conseguir este software por las personas, ¿no? Y se genera una información de salida o contenidos o predicciones basados en en una serie de estrategias que se incluyen en un anexo de la regulación, que son principalmente el aprendizaje automático o profundo, que es el machine learning, que todos conocemos, estrategias de lógica y conocimiento o estrategias basadas en estadísticas y estrategias bayesianas. Básicamente, nuestra visión es que este enfoque es un poco amplio, ¿no? Porque básicamente daría cabida prácticamente a multitud de softwares que a lo mejor no deberían quedar definidos dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Y nuestra visión es que sería necesario una definición un poco más precisa de qué es lo que es la inteligencia artificial para que no quedasen regulados sistemas que probablemente supondría una barrera muy grande para su adopción y que a lo mejor tampoco conseguiríamos ningún beneficio al incluirlo dentro de esta regulación. Las entidades reguladas quedan definidas por los agentes que están afectados. Básicamente, la ley propone una definición de qué son los proveedores, los usuarios y otra serie de agentes como representante autorizado, importador o distribuidor, que son más relevantes para aquellos usuarios o proveedores que están fuera de la Unión Europea, pero básicamente las dos figuras más relevantes dentro de la regulación son el proveedor, que es básicamente aquellos que desarrollan, aquellos que diseñan e implementan el sistema, ¿vale? Y que estarán sujetos a la gran mayoría de las obligaciones que impone la regulación. Y luego el usuario, que sería aquella gente o empresa o sistema que es la que utiliza el sistema de inteligencia artificial. Y aquí diferencia claramente al usuario como persona física, ¿no? Como yo como mejor como usuario que estoy utilizando un sistema de inteligencia artificial en mi móvil, pues esto quedaría excluido, ¿no? Y en realidad solo se enfocan los usuarios como empresas, como agentes que dan un servicio de inteligencia artificial a terceras partes. Y finalmente, el tercer elemento importante es cuál es el ámbito geográfico en que se aplica esta regulación. Y aquí vemos un poco cuál es la ambición de la Unión Europea y que básicamente sería similar a otras regulaciones como la privacidad, el GDPR, que ya todos conocemos, o las regulaciones que están ahora mismo también en proceso legislativo, que es el Digital Market Act y el Digital Service Act. Y básicamente el enfoque es que la regulación afecta cuando un usuario dentro de la Unión Europea está afectado por el sistema, por la inteligencia artificial, con independencia de que el que proporcione el servicio se encuentre fuera o dentro de la Unión Europea. Básicamente, cuando el sujeto afectado está en la Unión Europea, con independencia de quién dé el servicio, pues estaríamos sujetos a esta regulación. En la siguiente diapositiva lo que vemos un poco es el enfoque que se está dando a esta regulación. Básicamente, cómo se quiere regular, ¿no? Y la propuesta de la Unión Europea es un enfoque basado en riesgos. Lo que quiere decir es que dependiendo del impacto que pueda tener el uso del sistema de inteligencia artificial sobre las personas, pues se establece una regulación distinta, ¿no? Y a este nivel se establecen 4 niveles de riesgo de los usos de inteligencia artificial. El primer nivel es aquel que se considera que es inaceptable y que puede tener unas consecuencias irreparables tanto en la salud, en la seguridad
o en los derechos de las personas, ¿no? Y básicamente lo que se hace es prohibir el uso de estas sistemas de inteligencia artificial, salvo por excepciones con motivos de seguridad nacional. Y los usos que quedan prohibidos dentro de este nivel de riesgo pues son la identificación biométrica en espacios públicos en directo, básicamente aplicaciones que estarían asociadas a una vigilancia masiva de la población, y también mecanismos de calificación social o manipulación del comportamiento de las personas, ¿no? Pues son casos que ya hemos visto que podrían estarse adoptando en otras regiones, como en China, ¿no? Con el llamado social scoring, donde los gobiernos pues estarían intentando definir un nivel en función de tu comportamiento social y que en función de ese nivel podrías acceder a una serie de servicios o no. Pues estos usos, en principio, dentro de la Unión Europea quedarían prohibidos. El siguiente nivel es el nivel de alto riesgo y básicamente para este tipo de aplicaciones lo que se definen son una serie de obligaciones que estarían principalmente fijadas mediante unos mecanismos de un mecanismo de conformidad que sería necesario aplicar antes del lanzamiento del sistema de inteligencia artificial. Y algunos usos que quedarían enfocados dentro de este sistema, dentro de este nivel de alto riesgo, pues serían, por ejemplo, sistemas que se utilizan para el acceso de empleo, ¿no? Sistemas de recursos humanos donde, por ejemplo, te darían un output diciendo si la persona es adecuada o no para acceder al empleo. Sistemas, por ejemplo, también relacionados a la educación, ¿no? Para valorar el desempeño de los escolares, ¿no? O también otros sistemas, por ejemplo, que te darían acceso a servicios de crédito, ¿no? Para calificar tu nivel de calificación crediticia, ¿no? Y en principio, aquellos sistemas pues, que te darían acceso a utilidades públicas, ¿no? Y que podrían determinar qué servicios accedes tú, ¿no? Y, por ejemplo, también quedan enfocados dentro de este nivel de alto riesgo, pues prácticamente todos los sistemas asociados al transporte en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Pues desde los coches, trenes y cualquier sistema automático de transporte y sistemas donde la inteligencia artificial supone una parte del sistema de seguridad de estos elementos, ¿no? Y finalmente tendríamos el nivel que es riesgo limitado, que básicamente lo que le obligaría es a informar al usuario que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Y estos sistemas pues, serían, por ejemplo, bots, ¿no? Máquinas que interactúan con las personas, sistemas de suplantación de personalidad, es decir, vídeos, por ejemplo, que parecerían que estás interactuando con una persona o que están hablando una persona, pero que en realidad son un sistema de inteligencia artificial, o deepfakes, ¿no? Que serían, por ejemplo, sistemas que suplantan a personas conocidas, pero que en realidad son sistemas de inteligencia artificial. Y básicamente en estos sistemas la obligación sería de identificar mediante una etiqueta que es un sistema de inteligencia artificial y no una persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, que sea evidente que el sistema es de inteligencia artificial, pues, por ejemplo, si es un sistema que estás hablando al teléfono y claramente, por ejemplo, tiene una voz metálica y donde parece que sí no es una persona, pues en estos casos no sería obligatorio identificarlos. Y finalmente, pues sería el resto de sistemas que se identifican que no tienen riesgo y donde básicamente no tendrías ninguna obligación específica asociada a la inteligencia artificial. Pero sí, para estos casos, se fomenta la adopción de códigos éticos que incluirían obligaciones de transparencia con el objetivo de fomentar una mayor confianza en el uso de estos sistemas. En la siguiente diapositiva lo que veríamos un poco serían qué obligaciones están asociadas al alto riesgo, ¿no? De sistemas de inteligencia artificial. En principio, se impone para los sistemas específicamente un sistema de gobernanza de datos y básicamente esto está asociado, por ejemplo, a los sistemas de Machine Learning. Como aquí es muy relevante los datos que utilizamos para entrenar los sistemas y que va a determinar el comportamiento de los sistemas de inteligencia artificial, pues se establecen una serie de obligaciones de gobernanza de datos en cuanto, por ejemplo, a que los sistemas estén libres de bias o, por ejemplo, también en cuanto a etiquetado de datos. Y bueno, en realidad es un conjunto de obligaciones bastante amplias para garantizar que estos sistemas funcionan correctamente. También es relevante que se establece un sistema de gestión integral de datos, ¿no? Para la gestión del riesgo
Y, por ejemplo, también pues, unas obligaciones de documentación que deberían llevar asociadas los sistemas de inteligencia artificial para poder analizar el uso y para poder ver cuál sería el uso adecuado de estos sistemas, sistemas de registro, sistemas de supervisión humana y una serie más amplia de obligaciones de transparencia, información, robustez y sistemas de ciberseguridad que estarían asociados a estos sistemas de alto riesgo. Y luego, importantemente, se fijan distintas obligaciones a los usuarios y a los proveedores. Los proveedores básicamente llevarían la obligación de que el sistema de alto riesgo deberían cumplir todas las obligaciones que se definen para esos sistemas y también elaborar la documentación técnica asociada a dicho sistema. Y también tendrían la obligación muy importante de asegurar que el sistema pasa los test de conformidad previos a la puesta al mercado de dichos sistemas de inteligencia artificial. Y luego, pues otra serie de obligaciones que, bueno, pues básicamente serían registrar que los sistemas dentro de una base de datos de la Unión Europea para que dase constancia de cuáles son los sistemas de alto riesgo, adoptar medidas correctivas si detectan un uso o un riesgo que no se habían detectado inicialmente y en el caso de que este riesgo sea muy elevado, pues incluso parar o sacar del mercado estos sistemas, ¿vale? Y finalmente, pues los usuarios pues, tendrían una serie de obligaciones más livianas, pero también relevantes, y básicamente serían pues, utilizar el sistema dentro de las instrucciones que proporciona el proveedor. En el caso de sistemas de Machine Learning, pues garantizar que los datos que le damos de input al sistema son los relevantes para el sistema y de acuerdo a las especificaciones técnicas, y también guardar un registro, unos logs del sistema. Y finalmente, yo creo que también lo importante es ver cómo se va a implementar esta regulación, ¿no? En la siguiente diapositiva. Y aquí pues tenemos tanto cuáles serían los mecanismos de supervisión y de adopción por la ley, ¿vale? Se establecerían en principio un regulador a nivel nacional que sería el que realizase las labores de supervisión y comprobar que se está cumpliendo la regulación. Y luego se establecería un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial, cuya obligación sería básicamente de supervisar una implementación y aplicación homogénea y armónica dentro de toda la Unión Europea, ¿no? Y este organismo pues, estaría compuesto por un representante de cada miembro de la Unión Europea, junto con un representante de la Comisión Europea y el supervisor europeo de protección de datos que designarían al chair de este Consejo Europeo. Finalmente, se establecen una serie de multas asociadas al incumplimiento que variarían entre un 2, un 4 o un 6% de los ingresos en función del tipo del cumplimiento. Por ejemplo, los incumplimientos asociados al uso de sistemas de identificación biométrica permitidos por la legislación o usos prohibidos tendrían las mayores multas, ¿no? En torno al 6% de los ingresos, ¿no? Y otras menores, como por ejemplo falta de la documentación adecuada o no completitud de la misma, pues tendrían multas de hasta un 2%. Y finalmente, yo creo que lo importante es destacar que hasta ahora esto es un borrador de propuesta de regulación y que con lo cual ahora mismo el Estado básicamente es que se ha presentado al Consejo y al Parlamento Europeo que tendrá que pasar el procedimiento legislativo ordinario de negociación entre las partes para definir la ley. En la actualidad se espera que la Comisión INCO del Mercado Interior sean los que lideren la presentación de la ley, aunque en realidad pues todavía esto no está del todo claro y se espera que a final de septiembre o que para septiembre esto ya esté claro y se empiece a negociar la ley entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Con lo cual, pues no es previsible que antes de 2023 esté ya cerrada e implantada esta ley. Y bueno, esta es un poco una visión rápida sobre lo que sería la propuesta de ley y bueno, pues ahora yo creo que podríamos empezar a ver si tenéis, bueno, pues cuáles serían las dudas o los puntos de interés que tenéis sobre la propuesta. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que bien profundo y claro. Ahora les damos paso a los chicos para preguntas o comentarios. Adelante. Yo pensaba reaccionar primero. Bueno, agradecerte también por la presentación. La verdad es que es un lujo tenerte con nosotros en esta corta vida del instituto.
buscando justamente aumentar la base de sustentación y de evidencia de lo que son las regulaciones de Latinoamérica. Digamos, Andrés te va a preguntar por cómo imaginar algo parecido para Latinoamérica, pero para aclarar un poco, en ese trade-off entre protección de derechos, eliminación de los sesgos, de los bias y protección de los ciudadanos y la innovación o la perspectiva del sector privado, tú representante del sector privado o persona que pertenece a una empresa que está en la constante innovación de este tipo de iniciativas, ¿cómo ves en términos generales esta ley, si equilibra? Ya mencionaste algo de que la definición de inteligencia artificial tiene que estar precisada un poco mejor. ¿Hacia dónde imaginas que deberían hacerse las modificaciones del borrador? Teniendo en cuenta ese equilibrio, ¿no? Y sabiendo que lo estás haciendo, al planteo lo estás haciendo no solamente desde la visión sectorial, sino desde una visión, o por lo menos de la forma que estás charlando con nosotros, es desde una visión de todo el problema, ¿no? Así lo vemos. Entonces, preguntarte un poco sobre tu visión respecto de ese escenario futuro de las modificaciones. Bueno, como comentaba, yo creo que la definición quizás podría, en la situación actual es un poco amplia y que debería ser un poco más precisa para intentar que se incluyesen dentro de la misma pues, a sistemas que básicamente pues, tendrían que cumplir la regulación y supondría pues, decir, una carga relevante para las empresas y sin embargo no supondría ninguna protección adicional, ¿no? También hay que destacar que la regulación no incluye exenciones para pequeñas empresas y también se incluye una definición de un sandbox para fomentar la innovación. O sea que la propia ley incluye mecanismos para proteger la innovación, que bueno, no había detallado durante la exposición porque, bueno, por no hacerla demasiado extensiva, pero sí se incluyen mecanismos con el objetivo de fomentar la innovación y de garantizar que se pueden hacer propuestas nuevas y proteger a las pequeñas empresas. Dentro de las propuestas de modificación, por ejemplo, uno de los temas que a lo mejor sí son relevantes, se incluye pues, como parte de los procesos de análisis de certificación, por ejemplo, el acceso a los algoritmos y a los datos de entrenamiento, ¿no? Yo creo que esta es una parte, sobre todo el acceso a los algoritmos, que en realidad son parte de la propiedad intelectual de las compañías y podría suponer un problema muy serio si se diesen a conocer o incluso pues, la gente pudiese acceder a ellos, ¿no? Pues, mediante estos procesos. Con lo cual, yo creo que habría que tener una revisión sobre este acceso y desde luego, si se mantienen, pues garantizar que se hagan con todos los mecanismos de seguridad para proteger la propiedad intelectual de las empresas. En general, yo creo que el enfoque basado en riesgos es una propuesta bastante adecuada que permite equilibrar bastante bien lo que es la protección de los consumidores, de las personas y de sus derechos fundamentales con lo que es la capacidad de innovación de las empresas y la propuesta de nuevos servicios. Evidentemente, pues yo creo que según se vaya negociando la regulación, pues habrá que estar pendiente de los detalles, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera regulación que vamos a ver en el mundo y que, bueno, pues a lo mejor según la vayamos utilizando, pues vemos necesidades de adoptar nuevos cambios, ¿no? Entonces, a este respecto, la propuesta de regulación se incluye algunos mecanismos para revisión mediante actos delegados que no será necesario revisar mediante el proceso legislativo la regulación entera y sí daría una mayor flexibilidad para poder adaptar la regulación a los, bueno, pues a cómo vayamos viendo que se va adaptando a las necesidades. Bueno, muchas gracias. Por mi parte me doy por contestado. No sé, Andrés, si quiere para la parte de Latinoamérica. Sí, no, yo primero dar las gracias a Gonzalo por estar aquí y también por la presentación, que la verdad es que ha sido bastante completa. Yo quería centrarme en una parte de saber, como acabas de comentar, en la primera regulación que se hace un poco a nivel global sobre esto, qué influencia puede tener esta iniciativa en otros países, y cómo crees que deberían afrontar los países de América Latina este tema, también teniendo en cuenta que obviamente en América Latina no existe algo llamado Unión Europea, pero también quería saber
qué lecciones positivas sacamos de cómo ha sido el proceso, ¿no? Hasta llegar a esta propuesta, ¿no? Cómo ha sido la agenda de diálogo con los distintos sectores, cómo ha sido la posibilidad de hacer aportes y si ha sido un proceso, yo creo que exitoso, donde todos habéis podido intervenir y hacer las propuestas si se han tenido en cuenta o no, o quizás no ha sido como debería, pero en el caso de que haya sido positivo, quizás también es una experiencia, digamos, positiva para transmitir a otros países que puedan pensar en hacer algo así sobre este proyecto y también sobre otros, ¿no? Todo eso y, bueno, Pues yo creo que en la medida en que Europa está liderando este proceso de regulación y que, al igual que el GDPR, va a afectar no solo a las empresas que residen en Europa, sino a otras que residen en terceros países, van a prestar servicios a Europa. Yo creo que Latinoamérica pues, se puede ver afectada, sobre todo en aquellos países donde tengan un claro foco en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, cuya adopción entiendo que el objetivo es que sea siempre lo más global posible, ¿no? Entonces, en estos países, pues claramente tendrán que cumplir con los requisitos que defina la regulación europea si quieren que estos sistemas sean de uso en Europa. Yo creo que para cualquier compañía, con independencia de donde esté basada, acceder al mercado europeo, pues es relevante, ¿no? En este sentido, pues yo creo y siendo la primera regulación, yo creo que puede también un poco pasar, igual que ha pasado con la Ley de Protección de Datos Europea, que puede servir de modelo a otros países, a lo mejor como punto de partida para adoptar regulaciones similares. En el caso del proceso de la Unión Europea, como había comentado al principio, el punto de partida fue un documento de guías para un uso ético de la inteligencia artificial que fue desarrollado por un grupo de expertos independientes designados por la Unión Europea y también cuyas guía ha sido sujeta a una consulta pública, ¿no? Entonces, todos los empresas, la sociedad civil pudimos dar input, de hecho Telefónica participamos dando input a estas guías y esto ha sido la base que después se ha utilizado para definir la propuesta de regulación que también ha sido sujeta a un proceso de consulta pública. En principio yo creo que los procesos han sido abiertos y que todos hemos podido participar, dar input tanto desde todos los países como todas las distintas partes interesadas, sociedad civil, empresas, comunidad técnica, los gobiernos también. Y me parece que es un poco el mecanismo que deberíamos seguir tanto en todos los países, ¿no? Para adoptar este tipo de regulaciones y sobre todo con un gran apoyo por la comunidad técnica debido a que, bueno, evidentemente la regulación de la inteligencia artificial es en sí unos sistemas altamente complejos que requieren de conocimiento para poder definir la regulación. Entonces, yo creo que Latinoamérica pues, podría tomar esta regulación como un punto de partida y también yo creo que otro tema relevante sería, en la medida de lo posible, intentar hacer leyes que sean en la mayor medida compatibles, ¿no? Para que viésemos que, por ejemplo, si Brasil adoptase una regulación tan precisa como la Unión Europea, que cumpliendo la regulación brasileña, pues básicamente estuvieses cumpliendo ya con la regulación europea. Esto facilitaría mucho a las empresas, ¿no? Los mecanismos de una especie de estandarización para que la legislación fuese prácticamente la misma en muchos países y permitiese pues eso, trasladar y exportar estos servicios a distintas geografías. Para reaccionar, agradecer nuevamente, ¿no? Pero para reaccionar a esto, tratamos de entender cómo podrían traducirse algunas iniciativas de otras regiones en nuestra región, no para importarlo en sobrecerrado, no para tomarlo como algo irreflexivo, sino justamente para poder tratar de traducirlo. Pero definitivamente, si bien no hay una diferencia con la institucionalidad, porque no tenemos una organización como la Unión Europea, esta regulación está en alguna medida en sintonía con algunas declaraciones de principios previas que existieron en organismos internacionales como la OCDE, como la UNESCO, como estos procesos que se hicieron multisectoriales también, hasta no saber
tu opinión, era difícil también poder de nuestro lado decir algo, pero digamos que el sector privado pueda decir que se sintió contenido en la conversación y que los otros actores planteen lo mismo, parece, bueno, no es casualidad que sea similar a las declaraciones de principios multisectoriales, pero lo interesante de esta regulación es que tiene aspectos precisos y que ordena esta pirámide, que sobre todo, y estas obligaciones, bueno, cuando entre en vigor supongo que va a ordenar bastante la actividad. Una pregunta, ¿tú piensas que los mecanismos de sanción deberían mantenerse solo económicos? Aquí vemos que solo son multas y que se van incrementando los porcentajes de facturación dependiendo de la naturaleza, supongo, de la ofensa o de la falta, y también de la naturaleza de la actividad, riesgos de la actividad, pero no hay, bueno, las prohibiciones de actividad también son ex ante, ¿no? Digamos, se dice que para determinados casos está prohibido usar inteligencia artificial. Supongo que este mecanismo doble de una prohibición y multas puede funcionar, pero ¿cómo ven eso desde el sector privado? ¿Cómo ven las multas específicamente? Bueno, yo creo que lo que hay que destacar es que esta es una regulación específica de inteligencia artificial que afecta a los sistemas, pero eso no quiere decir que los sistemas estarán sujetos a toda la regulación estándar que, por ejemplo, en un coche basado autónomo de inteligencia artificial, además de cumplir la regulación de inteligencia artificial, tendrá que cumplir las regulaciones específicas de la automoción de cada país, con lo cual esas mismas regulaciones ya se determinan una serie de obligaciones en cuanto, por ejemplo, a necesidad de tener un seguro, unos procesos de correcto funcionamiento y de certificación de los sistemas, y también, por supuesto, estarán sujetos a la obligación a las regulaciones de protección del consumidor, de liability. O sea que esto no significa que los sistemas de inteligencia artificial solo vayan a cumplir esto, con lo cual tendrán que cumplir todo el resto de obligaciones donde llevan acarreadas un conjunto de sanciones que no solo se limitan en la parte económica. ¿Vale? Esto sería una regulación adicional para los sistemas que garantizan, por así decirlo, aquellos elementos específicos que introduce los sistemas de inteligencia artificial están, por así decirlo, supervisados con esta regulación. No sé si con ello doy un poco respuesta a tu pregunta. También quería aclarar en cuanto a la posibilidad de exportar la propuesta europea a otros países. Evidentemente, cada país tiene que abordarlo desde su sensibilidad nacional y con el enfoque nacional de su legislación y de los derechos y valores, que es un poco lo que ha hecho la Unión Europea, y eso no quiere decir que otros países puedan adoptar unas regulaciones adaptadas a las necesidades nacionales, ¿no? Sí podría servir esto como un punto de partida, pero lógicamente considerando las distintas regulaciones y valores de cada país donde se puedan adoptar. Bueno, la verdad que muy interesante charla, en profundidad sobre todo. Buenísimas las preguntas, muchas gracias a todos por haber participado. Gonzalo, mil gracias por darnos un poco de claridad en todo esto, que la verdad que es claramente va a marcar un antes y un después. Y bueno, nos veremos en la próxima edición de las charlas IDD. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gonzalo.